Se acercan nuevas lunas, se alejan viejos soles, se aclaran livianas brumas y se disipan tristes roles. Las conversaciones rinden frutos, los que escuchan, escuchan, los que dicen, no se dicen. El diálogo nos convierte en el otro y el otro nos respeta y valora. La luz es luz y no miente sombra. Estamos para ser y no para desaparecer. ¿Y si no fuera así? ¿Y si la luz no invade la sombra? ¿Y si el viento no cubre las distancias? ¿Y si mi voz al nombrarte no te alcanza? ¿Y si mi llanto no lava tus heridas manos? ¿Y si esta paz que siento no cubre el sueño de tu alma? Entonces, ¿cómo es? La vida es un don, una casualidad divina. Por eso la queremos tanto. Y es tanto que la queremos, que nos aterra no tenerla. A veces la vida nos da la oportunidad de avisarnos que se está yendo. Y para que no nos olvidemos, nos obliga a ver la fragilidad de nuestro cuerpo. ¿Y para qué el dolor? ¿Y para qué el sufrimiento? ¿Y para qué el entramado feroz de los servicios de salud que nos inventamos para ayudarnos? El cáncer es un dolor que no está solucionando la sociedad humana que hemos hecho. El cáncer nos muestra el desorden y una irrupción agotadora en nuestra normalidad. ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué? De eso se trata la vida. ¿De qué hacemos mientras estamos vivos, en las condiciones que sean? Aprender es un paso, pero comprender es llevar el conocimiento al nivel del alma, a veces con mucho dolor. Pero el alma reclama los frutos de la vida. Y algunos frutos son únicos, verdaderas joyas de esta experiencia que llamamos vida. Y yo ahora tengo una recidiva, o sea, tuve colon, después recto, ahora está en la pelvis el tumor. Ya tuve 2 operaciones y ya esto no es operable, o sea que tengo que retomar una quimio, que era lo que contaba al principio. Me hicieron un estudio genético que muestra que tengo tendencia genética y eso me hacía, me hace posible hacer inmunoterapia, pero lo que me está costando entender es que primero hay que hacer la quimio, que es lo que viene ahora, no sé cuántas sesiones, en principio 3 meses, semanales, y si fallase la quimio, o sea, si el tumor se sigue expandiendo, recién ahí se autorizaría entrar a una inmunoterapia. Y te digo la verdad, no me estoy resignando a ese camino, estoy paralizado, estoy en ese punto que te pone el sistema, que es como tengo una medicina que me dicen que la puedo hacer y no, hasta que no fracase la que ya hice, además la quimio. Y en ese punto estoy, de muchísima incertidumbre, con una, digamos, la duda exactamente es pelear si se puede, ya vi que no es sencillo, ir directo a la inmunoterapia. Pero bueno, acá los pacientes jugamos un papel no del todo protagónico, hay un sistema, hay protocolos,
Hay Hay, obras sociales. hay obras sociales que se autoprotegen económicamente, hay un montón de, claro, negociados y todo eso el paciente está luchando. Por eso te digo que tenemos que encontrarnos entre los pacientes y darnos la mano entre nosotros, porque Sí. me imagino la sensación con la que yo salí de esta sensación de, mira, acá está lo que vos querías, la inmunoterapia, pero no te la voy a dar. Primero tenés que ir por acá, que es la quimio. Ah, es muy difícil, muy duro. Y bueno, esa es la etapa en la que estoy. No sé para dónde voy a salir, no sé, pero como decimos en todo el tiempo yo siento que esto es parte de la locura que yo ya traía. Lo que me está mostrando el sistema médico no es algo que inventó el ser humano ajeno a mí. Ese sistema médico soy yo. Esa esquizofrenia, así vivimos todos. O sea, no me voy a enloquecer porque ellos están equivocados. Si yo resuelvo algo dentro mío, a lo mejor mañana viene Antonio y me dice, che, se liberó, vamos por la inmunoterapia. El papel que uno juega es tomar conciencia. Yo apuesto a la conciencia. O sea, hay un tratamiento superior a mí no me va a salvar la quimio, ni me va a salvar la inmunoterapia. De eso estoy. Eso puede ayudar. Te puede ayudar. Pero la gran clave, si hay que seguir viviendo, va a ser comprensión de quién soy yo, para qué, lo que dice Renata, para qué nací. Y ahí tal vez gane un tiempo extra. Me encantó tu cuento. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó tu cuento. Y me gustó cómo te la crees. ¿Viste? Ajá. Hay que tener dotes de actor para contar un cuento, porque hay que hacer sentir al otro. Lo que pasa es que estos cuentos son reales. O sea, yo este cuento lo viví. Ese árbol, basta caminar por el bosque y levantar la mirada una noche estrellada, y ese árbol te baja desde el cielo. Es un árbol real, que debe ser el planeta Tierra unido a todo el cosmos. Claro. Y yo, cuando inventé este cuento, acababa de vivir la experiencia de sentir al árbol. Entonces, cuando lo contás, lo estás viviendo porque te quedó la huella de la emoción. Claro. Al principio, el viejito no moría, porque los chicos no le tienen miedo a la muerte. Y ningún chico me planteó que, ¿por qué se murió el viejito? Como algo triste. Pero algunos adultos que acompañaban o estaban presentes me decían, che, qué bajón que se muera el viejito. Y yo digo, no, pensaba, ¿no? En ese momento, no es un bajón, era su tiempo, ya había dado todo. Claro. Pero por un tiempo lo conté con un final donde el viejito seguía vivo en el bosque, y los chicos decían, ¿y dónde estará el viejito? Y se enganchaban con la historia. Qué bueno. Como hacen ellos siempre. ¿Sos maestro? Sí. ¿Y has sido maestro rural? He sido maestro rural en Arroyo Las Minas, que fue una experiencia preciosa. Después muchos años en Jacobasi, pero ahí ya fui de profesor, de terciaria. ¿Profesor de qué materia? De literatura infantil. Siempre. Y en el Instituto de acá de Formación Docente llevo 20 años en el cargo ese. Pero sí, empecé y soy maestro básicamente. Lo que pasa es que después con el tiempo me fui perfeccionando en el tema de la literatura. Y mis primeras experiencias de narrador son en el aula como maestro y con mis hijos, por supuesto. Claro, con tus hijos. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Y el cuento pasa a ser como un instrumento de conocimiento importante, ¿o no? Para mí es el lenguaje ideal para transmitir y recibir conocimiento en todas las edades y sobre todo en la niñez. El cuento culturalmente era la herramienta y tendría que seguir siendo de transmisión cultural, sabiduría. Todos los cuentos están impregnados de una historia. Este cuento del árbol, aunque se me haya ocurrido a mí, todas las culturas tienen su árbol sagrado, tienen su árbol... Todos tienen una versión de este cuento. Una versión. Sí, porque el narrador oral además le pone su experiencia, no es como un libro que ya está impreso y tiene un solo texto. Cada narrador que repite un cuento
lo cambia y lo impregna de su vivencia, le agrega partes, le saca, lo Claro. modifica. Lo intensifica en algún lugar o hace más fuerte una palabra que otra. Claro, entonces la comunicación es muy Claro. personalizada y su público interviene. Cuando vos contás cuentos con chicos, los chicos te interrumpen, te Claro. preguntan y empiezas un diálogo. Nunca se narra de la misma manera. La oralidad te da abre puertas que, por supuesto, la lectura es lo que hoy culturalmente hemos construido, pero no deberíamos perder el contacto oral cara a cara en el círculo de narrador, y eso sigue siendo poderoso. Estuve narrando ahora, a raíz de la enfermedad, estuve en readecuación de tareas, entonces iba a narrarles cuentos y hacer talleres en los centros de atención a la tercera edad de la municipalidad. Ajá. Y yo me largaba a contar un cuento, pero ellos tenían muchas más historias que la que yo podía traer, y me la pasaba escuchando relatos de sus infancias. Casi todos son de origen rural, los ancianos que estaban en ese lugar, y te va formando una idea muy clara de la historia de nuestra línea sur, por ejemplo, en las voces de todos ellos. Y sé que se trabaja, la gente que investiga mucho va a la oralidad, y porque cuando además uno es niño y escucha a esos ancianos contar esas historias, los absorbemos. El niño absorbe absolutamente todo porque escucha a sus abuelos contar un cuento, y cuentos reales, porque son historias no muy ficticias, y quedaron totalmente impregnados. Después las retransmiten y así se van armando. La mayoría de los cuentos que hoy llamamos populares deben haber sido en su origen una vivencia, por ejemplo, Caperucita Roja. En su origen pudo haber sido un episodio real de una familia viviendo en el bosque, una niña acechada por un lobo o por un hombre lobo. Sí. Y finalmente se contó esa historia, se volvió a contar, y como siempre va a haber lobos y siempre va a haber niñas perdidas, el cuento es eterno. Pero viene de la vivencia emocional. Esto es lo que yo te decía al principio. Los cuentos se nutren de la vida, y por eso el que narra cuentos los vuelve a vivir. No se narran de memoria. Los tenés que sentir adentro tuyo, sí, claro. Y si es Caperucita y se la están por comer, sí, lo tenés que sentir. Y si vos sentís que le están engañando, se lo tenés que transmitir. Y si tenés que hacer el papel del claro. lobo, sí. Tenés que entender qué significa engañar a una niña, sí, y que la voz te salga. Sí. Si no, sí, suena fingido. Sí, y de la necesidad del lobo de engañarla para obtener lo que él quiere, porque el lobo también tiene una necesidad. Es decir, es una necesidad o de poder o de querer aplacar esa cosa linda que ve. Es así. Bueno, es pero así. Y por eso esos cuentos sanaban a la gente, porque, por ejemplo, todos tenemos ese lobo en algún lugar del inconsciente, ese devorador, esa figura. Si el cuento no existiera, no lo podemos sacar, no lo podemos limpiar. Los cuentos tenían esa función en las comunidades, curar al colectivo, al inconsciente colectivo, porque nos ayudaban a ver la información que pasábamos. La oscuridad, la parte esa porque hay que animarse a contar cuentos de esos. Eran gente, nuestros ancestros lo hacían con un fin, no solo entretenerse. Y mi intención siempre fue de volver a la oralidad pura. Ya no se puede, porque somos mentes caligráficas, totalmente letrados, salvo pequeñas comunidades muy aisladas. Por ejemplo, Arroyo Las Minas, donde yo estuve, que no había electricidad, no había televisión. Los niños tenían un repertorio de cuentos. Estaban los de Pedro Urdemales, que son unos cuentos que recorren toda la cordillera, que es un personaje ladino, que siempre engaña a los policías, a los estancieros. Escuché por primera vez, mirá vos, una niña en Arroyo Las Minas, cuando llegaba el invierno, la escuela se cerraba. Y aparecía gente a buscar a las niñas con la excusa de llevárselas para criarlas porque quedaban aislados allá arriba. Y la familia, yo no sé de qué manera, la entregaban. Cuando uno volvía en la primavera,
faltaban 2 o 3 nenas, casi siempre mujeres. Bueno, una de estas niñas se había escapado de la familia esta que se la llevó, y en su huida, una chica de unos 15 años, pasó por la escuela y les contó a los niñitos un montón de cuentos de Pedro Urdemales. Y yo fue la primera vez que los escuché. Y dije, ahí está la herramienta que tiene esta chica para enseñar y para buscar su destino. Por eso se escapó, por eso no se resignó. Y les dejó ese tesoro a mis alumnos y siguió viaje, no sé hacia dónde. O sea, el cuento sigue siendo, en medio de un mundo donde las voces la homogeneizan los centros de poder y te los bajan como una sola voz de quiénes son los héroes, quiénes son los malos. El pueblo en general se apropia de los cuentos que no siguen esa voz. Hace muchos años no existían estos bosques que rodean Bariloche. No había lagos, ni crecía un pastito en la tierra. No se escuchaba el canto de ningún pájaro y no conocíamos a las mariposas. Lo único que existía aquí, donde estamos sentados ahora, era el árbol. El árbol era un gigante tan alto que por las noches las estrellas se enredaban en sus ramas, que eran sus flores de fuego. Mi pueblo amaba ese árbol y lo adoraba como un dios. Yo recuerdo que di toda la vuelta alrededor de su tronco con mi mamá y con mi papá cuando tendría 3 años y tardamos como 1 año en recorrer el perímetro de aquel árbol gigante, escalando las raíces o pasando por debajo. El árbol era hermoso. En verano caían sus frutos y teníamos vigías que gritaban ¡fuera abajo! Y teníamos que correr a escondernos porque los frutos ¡plaf! Estallaban en el suelo. Y mi abuela con la pulpa hacía dulce y molía las semillas y las tostaba y hacía harina y teníamos comida para todo el invierno. Durante el otoño caían las enormes hojas que nos servían de casa. Toda una familia entera vivía debajo de aquellas hojas secas. En el verano nos protegía del sol quemante y nos bajaba el agua de las nubes por su corteza. Teníamos arroyuelos con agüita fresca. Mi pueblo amaba ese árbol. Decían que era sagrado porque en sus ramas más altas, las que están por encima de las nubes, vivían nuestros dioses en unas casas de oro o de plata. Y desde allá nos mandaban a nuestros hijos y hacia allá se iban nuestros muertos. Pero mi pueblo tenía una prohibición sagrada. Nadie se podía trepar al árbol. Estaba completamente prohibido. Si alguien se animaba a hacerlo, sería expulsado al desierto, donde moriría sin agua, sin comida, porque la Patagonia entera en esa época era un desierto blanco, desde la cordillera hasta el mar. La única vida que existía era al pie de aquel árbol gigante. Así que nunca se subió nadie allí, ni en la época de mi tata, ni de los abuelos. Y yo no pensaba subir. Pero una noche, cuando tendría unos 10 años, 11, escuché una voz en sueños que me decía: «Subí, te estamos esperando arriba». Yo me despabilé. Dormían todos, los abuelos, las tías. El fuego se había apagado y quedaban unas brasitas al rescoldo. «Subí, que te esperamos». La voz me seguía llamando en la cabeza. Me levanté. La noche era cerrada y oscura. Caminé hasta la corteza del árbol y apoyé mi oreja y escuché los ríos de savia que subían y bajaban desde el fondo de la tierra y dije: «Están todos dormidos. ¿Qué pasa si subo un poquito? Nadie se va a enterar». Y empecé a escalar. La corteza era dura, como piedra, y era fácil de trepar. Había senderitos para acá y para allá. Y me entusiasmé muchísimo, subía y subía.
hasta que de pronto una luz se encendió a mi espalda y al darme vuelta, estaba amaneciendo. El sol había salido y mi pueblo había despertado. Salían de debajo de las hojas como hormiguitas, se desparramaban por el campo y yo me hice chiquitito allá arriba, estaba muy, muy alto. Y de golpe veo que todos se reúnen, me habían descubierto. ¿Qué iba a hacer ahora? Si bajaba, me expulsarían al desierto. Había roto la prohibición sagrada y yo no me quería quedar solo. Me quedé 3 días quietito en ese hueco del árbol, hasta que se me ocurrió una idea y dije, los dioses viven ahí arriba y me van a ayudar. Tomé coraje y empecé a escalar. Durante 3 días trepé aquel árbol hasta la primera rama. Era la rama de las hierbas y las flores, estaba llena de insectos. Conocí por primera vez una mariposa, una araña, un escarabajito. Nunca, jamás nadie los había visto. Durante 3 días caminé sobre esa rama que era ancha como una avenida. Descubrí los aromas intensos y los colores bellísimos de las flores. Pero allí no estaban mis dioses. Volví al tronco principal y dije, deben vivir en la segunda rama. Comí unas frutas que después bauticé frutillas, deliciosas. Me repuse y seguí trepando durante 3 días hasta la segunda rama. Esa era la rama de los animales medianos y pequeños. Allí estaban las maras, los pumas, los guanacos. Se me arrimaban y me olisqueaban. Nunca habían visto un ser humano. Y yo nunca los había visto. Se dejaban acariciar, se pasaban el lomo por mis piernas. Durante 3 días caminé entre aquellos animales desconocidos, pero ahí no estaban los dioses tampoco. Tuve que volver al tronco y dije, la tercera rama, esa es la vencida. Cuando me sentí más fuerte, seguí trepando y llegué a la tercera rama, que estaba en medio de las nubes, no se veía nada de nada, pero escuchaba aleteos y cantos y en el piso había nidos con huevos. Era la rama de las aves. Ahí andaban los teritos, los patos, las bandurrias. Había toda clase de aves. Caminé entre las aves 3 días, pero los dioses no estaban. Y la cuarta rama se veía por encima de la cordillera. Tuve que comer de los frutos que alcancé a masticar y cuando me sentí con fuerza dije, allá estarán los dioses. Trepé nuevamente y esa rama la tuve que atravesar gateando por el viento que había allá arriba. Allá solo podían vivir los cóndores, eran los únicos seres que podían vivir en esa altura. Recorrí esa rama de punta a punta. Fui el primero en ver que la tierra era redonda. Vi los 2 grandes mares que bañan nuestro continente, las tierras de hielo en el sur, las tierras de selvas al norte. Pero los dioses allí tampoco estaban. Y la quinta rama ya rozaba la luna. ¡Ay, cómo la alcanzaría! Tardé mucho tiempo en prepararme y cuando estuve listo empecé a escalar nuevamente y cuando ya casi la alcanzaba, se me cerró el pecho y no podía respirar. Y me desvanecí, me desmayé. Y yo no sé si fueron los cóndores los que me atraparon con sus poderosas patas, pero cuando recobré la conciencia estaba acostado en la rama de los cóndores. Me había salvado, pero estaba enojado. Los dioses me habían puesto una puerta invisible y no podía llegar hasta ellos. Tampoco volví con mi familia, me expulsarían al desierto. Así que no tuve más remedio que quedarme a vivir solo, entre las ramas de aquel árbol gigante, y me volví más y más sabio. Aprendí el idioma de los animales, para qué servía cada planta, descubrí los misterios de las estrellas, sabía exactamente todos los secretos de la tierra y me volví un hombre sabio. Y dije un día, soy el tipo más sabio que ha existido. ¿Qué me falta para ser Dios? Y estuve un tiempito pensando y dije, la inmortalidad. Los dioses no mueren nunca y yo,
voy a morir como murió mi abuelita. ¿Y cuál será el secreto de la inmortalidad? Estuve como 3 años pensando. Caminaba de acá para allá, subía y bajaba y un día dije, pero qué tonto. La leyenda que me contaba mi abuelita de chico. Mi abuelita me contaba que bajo la tierra, a muchas leguas bajo el piso, hay una cueva que tiene un agua de vida eterna. Y el que beba de esa agua no morirá jamás. ¿Y cómo haré yo para conseguirla? Estuve otros 3 años pensando y dije, pero claro, el árbol es inmortal. Sobrevivió al gran diluvio. El árbol debe hundir sus raíces hasta esa cueva. Tengo que conseguir esa agua. Y entonces tomé una decisión. Bajé del árbol y me presenté ante mi pueblo. Nadie se acordaba de mí. Y yo ya era un hombre, no me reconocieron. Y les dije, soy un hombre de arriba, soy el más sabio y quiero ser el rey de ustedes. Si me eligen rey, les prometo a todos la inmortalidad. Se pusieron a deliberar durante días porque ellos nunca habían tenido rey y no les gustaba. Pero al final aceptaron y dijeron, está bien, che, ¿qué querés que hagamos? Vos vas a ser el rey. Entonces yo dije, mi primera orden es que hagan un pozo acá, al pie del árbol. Y mi segunda orden es que como yo soy el rey, cuando lleguen a la cueva del agua mágica, soy el primero en tomar. Obedecieron. Empezaron a sacar piedras, cascotes, carbón. Durante un mes cavaron y cavaron durante un año. Hicieron escaleras, ponían antorchas. Durante 2, 5 años excavaron. 10. Y yo les gritaba de arriba, trabajen, el premio es la inmortalidad. Pasaron 20 años y otra generación se sumergió en la tierra y pasaron 30, 40, 50 y yo ya estaba a punto de morir. Trabajen. Y pasaron 3 generaciones y yo ya estaba medio cieguito y a punto de morir. Y una voz empezó a subir desde el centro del planeta. Avisen al rey, llegamos a la fuente, pasa la voz, avisen al rey. 2 años tardó el mensaje en subir hasta donde estaba yo y yo tardé como 3 años en bajar. Y cuando llegué descubrí horrorizado que la cueva se había secado. Los hombres y mujeres habían roto sin querer la roca madre y el agua se había filtrado. Y en el techo de la cueva colgaban las raíces del árbol mágico y solo quedaba un charquito. Y como yo era el rey, fui el único que se volvió inmortal. Mi pueblo se enojó conmigo. Se enfurecieron. Viejo, nos traicionaste, nos mentiste, nos hiciste trabajar para nada. No. Yo les quería explicar, pero no me escucharon. Se marcharon hacia la superficie y yo salí detrás de ellos. Y cuando llegamos arriba, el gran árbol, debilitado sin su agua de vida eterna, empezó a moverse un día de tormenta, de viento y de nieve. Toda la Patagonia tembló y el árbol se desplomó sobre la cordillera. Cada uno de los lagos que nos rodean son los huecos que dejó ese árbol en su caída al levantarse las raíces. Y estos bosques son las hojas de aquel árbol gigante. Mi pueblo estaba desolado, decían los dioses deben haber caído. Y se marcharon caminando por el tronco para el lado de Chile. Y me dejaron ahí, solo. Yo no sabía qué hacer. No podía entender lo que había pasado. A los años vuelve mi pueblo, otra vez y me rodea. Y yo pensé que venían a castigarme. Pero me rodearon y dijeron, viejito, vinimos a perdonarte, viejo. Mira cómo está la Patagonia. Se llenó de bosques y ahora tenemos animales y peces y lagos y conocemos a las mariposas y las flores. Y el árbol no muere, sigue vivo en cada uno de estos árboles. Y además los dioses no caen, viven en todas partes, están en las estrellas. Viejito, estás perdonado. Y ahí descubrí el verdadero secreto de los dioses, el perdón.
Oh, el corazón se me llenó de alegría. Y desde entonces vivo en este bosque, ayudando a todo el que me necesita. Ese fue el primer cuento que me contó esa noche aquel viejito. Y volví muchas y muchas veces, como volvía todo el pueblo cada vez que necesitaba una ayuda. Aquel viejito hizo tanto bien, pero tanto bien, que un día los dioses le abrieron sus puertas y el viejito se murió. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.